Hola, 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 bienvenidos, bienvenidas a un nuevo encuentro de raíces de Sefarad. Como cada jueves nos encontramos para alguna temática que tenga que ver con los sefaradí y hoy nos vamos a dar un lujo de aquello, lujazo que nos vamos a dar. Hola Lili, ¿cómo estás? Hola Marcelo, hola a todos. Qué alegría estar acá. Después de 2 semanas ya pasamos Pesaj y estamos de vuelta aquí y como siempre les decimos, muy entusiasmados con lo que vamos a presentar cada semana y hoy en particular. Los otros días me preguntaban, ¿cómo hacen para sacar tantos temas? Es que hay muchos temas. El tema del arte que vamos a tratar hoy es un tema que muy rara vez hemos tocado algo, muy poquito, así que va a estar fantástico. Y hoy nos encontramos con Pablo Sánchez para hablar sobre pintores, escultores y arquitectos hasta 1492, por supuesto, en la península ibérica. Lo voy a presentar. Pablo Sánchez Domínguez es licenciado en Historia de Arte, titulado en la Escuela de Arte de Sevilla, especializado en la historia del arte judío español. Es diplomado en Dirección Cinematográfica y máster de Dirección. Trabaja en el Museo del Prado y tiene publicados varios libros especializados en el período andalusí y su lengua romance. Le vamos a dar la bienvenida. Hola Pablo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Os llevo siguiendo desde hace mucho tiempo y de verdad que nunca pensé que iba a ser yo el que iba a estar al lado de la pantalla. Y buenos méritos que tienes para estar aquí en cuanto a tus conocimientos. Déjame antes de avanzar, contar que este está siendo grabado. Es una reproducción grabada, no estamos en vivo porque hubo un inconveniente con los horarios nuestros, así que esto decimos a la gente, si quieren hacer preguntas, háganlas igual en el chat y después se las hacemos pasar a Pablo para que las responda, pero no estamos en vivo esta vez. Dicho esto, así como a los españoles les gusta el acento de los argentinos, nosotros nos encanta lo de los andaluces. Entonces, va a ser no solo muy artístico, va a incluir lo musical lo de hoy, Pablo. Además que para mí llevo ya varios años viviendo en Madrid y haber mantenido el acento andaluz es una necesidad. Bien hecho, bien Seguro, hecho. ¿no? Para no olvidar las raíces. Sí, sí, eso. ¿Qué vamos a saber nosotros de lo que no olvidar las raíces? ¿Verdad? Pero Bueno, realmente, Pablo, como dice Marcelo, es un cantito el acento andaluz. Me encanta. ¿sabes? Cuando Muchas estábamos gracias. en Sevilla o en Andalucía en general, íbamos a los bares solamente para escuchar hablar a las mesas de los costados. Bueno, Pablo, te dejamos con la gente, me dirás cuando ponemos tu presentación, y estamos muy atentos, ¿sí? Claro, cuando quiera. Bien, entonces hacemos así. Perfectísimo. Mirad, yo lo primero con lo que me gustaría empezar es que cuando cualquiera de nosotros que pensemos en arte judío español, ¿en qué va a pensar? Va a pensar en la sinagoga, en las dos sinagogas de Toledo y va a pensar en la sinagoga de Córdoba, pero no va a pensar uno, ni que haya arte más allá de lo que puede ser la Edad Media, o sea, Edad Antigua, Edad Prehistoria, y tampoco va a pensar ni en pintores, ni en arquitectos, ni en escultores, y sobre todo eso es importante, artistas, personas con nombre y apellido, porque al igual que hay artistas cristianos, artistas musulmanes, lógicamente, artistas judíos y sabemos quiénes eran. Claro, aquí hay un problemita, y es que cuando se le empezó a dar la importancia a el nombre de la persona, el orgullo de ser artista, eso fue a partir de, más sobre todo del Renacimiento. Y todos sabemos lo que pasó en 1492, en los albores del siglo XVI, en los albores del Renacimiento. Pero aún así, sabemos nombres de algunos. Miren, la presencia en la península ibérica es seguramente la más antigua
de toda la presencia judía en toda Europa, porque es prácticamente seguro que llegaron en época fenicia, no solamente porque, bueno, aparece la palabra Tarsis, aparecen alusiones y aparecen también alusiones en la Biblia de esa especie de contubernio que hubo entre Tiro y Jerusalén. Es que también aparecen esas fuentes, aparecen en el mundo fenicio, aparecen en el mundo asirio, entonces bastante fácil, probable que la llegada de los judíos, las primeras familias judías que nacieron en la península ibérica, estemos hablando del primer milenio antes de la era común. O sea, una auténtica barbaridad a niveles de historia. No tenemos ninguna obra que certifique esta unión. Quiero decir, no hay nada específicamente judío e inequívocamente judío que nos diga, efectivamente, esto determina y esto justifica que podamos decir que hubo un artista judío en el siglo VII, antes de la era común, en el siglo VIII, antes de la era común, pero por una razón, y era porque en este momento todavía lo que era el arte fenicio y el arte hebreo, el arte israelita, era prácticamente el mismo. Si vemos las reconstrucciones, por ejemplo, que hay del templo de Melkart en Cádiz, fenicio, y las reconstrucciones artísticas que hay del templo de Jerusalén, es imposible saber cuál es una y cuál es otra, que son idénticos. Y esto también pasa en todas las representaciones artísticas. ¿Qué tenemos aquí? Lo están viendo, es un Maguen David. Esto es una matriz para hacer medallas. Y se encontró en Cádiz, en un pueblecito si lo conocen Andalucía, está entre Rota y el puerto de Santa María. Y es la única ciudad fenicia que se ha conservado íntegra en todo el Mediterráneo. Se llama... la Torre de Doña Blanca. Es como se llama porque levantaron una fortaleza allí. Y tenemos un Maguen David, pero esto no significa nada. Ojalá esto significara, ojalá esto fuera la prueba irrefutable de que efectivamente en el siglo VIII, antes de la era común, que se ha datado esta pieza, ya había judíos en lo que ahora es la provincia de Cádiz. Lo que pasa es que el Maguen David realmente no deja de ser una composición geométrica bastante sencilla y fue un elemento decorativo que compartió tanto fenicios como egipcios, como en Mesopotamia y también los israelitas. No será hasta Polonia, en el siglo XIV, en el que se empieza a utilizar de manera identitaria, y ya será en el siglo XVIII, con la emancipación judía, cuando efectivamente el Maguen David, como símbolo identitario judío, se quede completamente establecido. Yo siempre digo lo mismo. ¿Esto significa que había judíos en la península ibérica? No. Pero esto, si lo vemos en su momento, no, pero viéndolo actualmente, hoy sí es un símbolo identitario judío. En el siglo VIII, antes de la era común, no, pero hoy sí. Entonces, desde hoy podemos decir que antes de que se levantara la primera cruz en España, antes de que se levantara o se grabara la primera media luna musulmana, ya alguien grabó una estrella de David en suelo español. No significa que fuera judío, pero sí significa, visto desde hoy, que mira, la primera estrella de David es anterior a todas las religiones que ha habido en la península ibérica. Yo creo que, hombre, al menos a nivel romántico, a nivel sentimental, dice bastante. El momento verdaderamente importante del arte judío en España, o el arte sefardí, vamos a llamar sefardí, yo sé que se habla de sefardí en el momento en el que se produce la expulsión, pero las palabras terminan cambiando de significado y sí que es verdad que hoy se habla de sefardí muchas veces a todo lo que ha sido el judaísmo español. Vamos a utilizar la palabra sefardí, y además, al fin y al cabo, estamos en Sefarad. Pues el gran momento del arte sefardí fue al Andaluz, en todos los sentidos. La comunidad judía
no solamente española, sino la comunidad judía internacional, no ha vivido un momento de mayor esplendor en toda su historia, a nivel cultural, a nivel intelectual, a nivel religioso, como pasó en España, como pasó en Al-Ándalus. Entonces, realmente da pena porque todo lo que tuvo que ser el esplendor artístico del judaísmo andalusí en el arte se ha perdido por completo, porque incluso lo que es la sinagoga de Córdoba es posterior, ya es de época cristiana. Entonces, desgraciadamente, no tenemos nada y hay que pasar a cuál es el siguiente momento de oro del arte judío español. Y hay que irnos al arte gótico y a las Agadot. Bueno, si hay alguien que esté viendo que no sepa qué es una Agadá, son los libros que se utilizan en el Seder de Pesach para contar la historia del Éxodo y también te están relatando cuál es el rito que hay que utilizar esa noche. Agadot hay en todo lo que ha sido la comunidad judía de toda Europa. Pero las más importantes, o por lo menos en este momento, durante la Edad Media, las más importantes se produjeron en el mundo sefardí. No queda ninguna en España, ninguna, porque claro, eran obras privadas y cuando se produce la expulsión se las llevaron con ellos. Y además pasó una cosa, fueron obras artísticas que fueron muy, muy, muy codiciadas por los nazis, porque claro, imagínense, estos son reliquias que van pasando de padres a hijos. Alguien podía tener una Agadá en su casa que podía tener 100, 200 años, que era algo que no solamente tenía un valor artístico impresionante, sino que tenía un valor cultural, un valor familiar y un valor identitario como pocas obras de arte. Se pueden imaginar lo que podía significar para una familia que le arrebataran una Agadá, en este caso, una Agadá que pertenecía a su familia desde antes de la expulsión de España. Las Agadot, son principalmente góticas. Tenemos que estar hablando de arte gótico. El arte judío tiene una peculiaridad, una anomalía con respecto a todo el arte de cualquier otra cultura, y es que no tiene un estilo propio. Vamos a ver esto al final porque es bastante curioso, pero no tiene un estilo propio. Como siempre, el mundo judío ha estado supeditado a una cultura hegemónica, primero los asirios, luego Mesopotamia, asirios, luego el mundo griego, romano, y luego ya llega el mundo cristiano en la Edad Media o musulmán. Entonces, el arte judío siempre lo que hizo fue adoptar el arte hegemónico del momento. Si estábamos en Al-Ándalus, por ejemplo, utilizaba el arte andalusí. Si estábamos en el mundo cristiano, pues utilizábamos el arte gótico en este caso. Entonces, todas estas obras hay que considerarlas pintura gótica. ¿Es pintura judía? Sí. ¿Es pintura gótica? También. La más importante seguramente sea la Agadá dorada, que se conserva hoy en día en la biblioteca de Sarajevo, pero Agadot hay, por suerte, se han conservado un número bastante llamativo para lo que es la historia tan tortuoso que ha tenido el arte judío sobre papel tantísimo tiempo. Miren, les estaba comentando que el arte judío, en ese caso, era gótico, pero también pasa una cosa bastante llamativa, y es que el arte judío en España nunca perdió el recuerdo de lo que había sido Al-Ándalus, por varias razones. Una, porque lo que es el arte musulmán, el arte islámico, se adapta bastante mejor a las necesidades iconográficas, artísticas del judaísmo que el arte cristiano, por una sencilla razón. El arte islámico es principalmente anicónico. Esto significa que no reproduce figuras ni humanas, ni animales, ni vegetales, solamente de manera muy, muy esquemática. Entonces, claro, para una religión como es el judaísmo, que también tenía prohibida la representación, el arte islámico se prestaba muchísimo mejor a adoptarlo como arte propio. Pero también tenemos el recuerdo de lo que había sido ese
esplendor del judaísmo en España en época andalusí. Por eso, en muchos casos, estamos viendo este tipo de ilustraciones, este tipo de pinturas en época cristiana, pero que nos recuerdan todavía, tienen, fíjense, los arcos de herradura, maravillosos, que nos están llevando a lo que es el arte islámico. Esta obra se encuentra ahora mismo en Reino Unido y es de las poquitas que han vuelto a España de manera, por lo menos, temporal. Hubo una importante campaña, un importante movimiento por parte de la comunidad judía gallega para que volviera, porque claro, es la obra más importante de la comunidad judía que ha tenido Galicia, pero Avatares, 1492, esta obra no se encuentra en España, una lástima. Miren, les quería poner esta imagen solamente, no sé si están bien, si lo van a ver bien. Miren, ven la ilustración principal que está rematada por un trono con un conejo encima y un perrito que le está ofreciendo una copa, ¿verdad? Pues esto es maravilloso, les va a encantar la anécdota. Esta es la Gada catalana y está todo el tiempo representando al conejo que representa al pueblo de Israel, huyendo del lobo, del sabueso, del perro, que representa al resto de naciones. Esto significa que las naciones, o sea, el pueblo judío está siempre perseguido, pero llegamos al final y ¿qué es lo que tenemos? Al conejo, al pueblo judío, en su trono, siendo agasajado, siendo con pleitesía por parte del mismo perro de todas las naciones extranjeras que le han estado cazando. Y yo me gusta especialmente esta ilustración porque es que, ¿saben lo que significa la palabra España? España significa tierra de conejos. Entonces, que se utilizara el conejo para representar al pueblo de Israel cuando España significa tierra de conejos, a mí personalmente es un detalle que me fascina porque parece que estamos diciendo que España es tierra de judíos. Y efectivamente, España es tierra de judíos. Yo siempre digo lo mismo. Ni el judaísmo se puede entender sin España, ni España se puede entender sin el judaísmo. Mira, aquí lo tenemos. ¿Lo ven? Es maravilloso. El perro, las naciones extranjeras, ofreciéndole pleitesía, por fin, después de haber intentado destruirlo tantísimo tiempo, al conejo que está en el trono y que por fin está reinando. El pueblo de Israel por fin gobierna. Les comentaba que tenemos el nombre de algunos de los pintores. Y este es el caso. José Francés es uno de los pintores judíos que conocemos que estuvieron trabajando en España. Y al final de la obra, al final de su Biblia, de la Biblia hebrea en este caso, lo que viene a ser la Torá, escribe este colofón en el que dice: yo, José Francés, escribí, ilustré este texto. Me parece interesante por varias cosas, porque no sé si se ve desde aquí, pero las letras no son letras, son figuras antropomorfas, figuras como de bestiario, porque los artistas, en el fondo, intentaban evitar estar haciendo representaciones figurativas por la prohibición que tiene el judaísmo de hacer representaciones humanas. Miren, ¿lo ven aquí? ¿Ven que es una especie como de bestiario? Es fantástico. Y es una manera que tenía el artista de saltarse la prohibición y decir: no, yo no estoy pintando, yo estoy escribiendo. Vale que cada letra es una figura, pero realmente lo que estás escribiendo. La importancia de la palabra en el judaísmo, que es otra de las cosas que lo vincula con el arte islámico. En el arte islámico, como Alá se le presenta a Mahoma y le dicta el Corán en árabe, para el Islam el árabe de por sí es una lengua sagrada, y como no pueden representar figuras, no pueden representar animales ni plantas, pues utilizan la epigrafía, la palabra,
para hacer decoración. Y claro, eso vuelvo a repetir, se amoldaba muy bien a lo que era el judaísmo, que también estuvo utilizando la palabra, el propio idioma hebreo, como decoración, como arte. Y están viendo aquí dos Maguen David. Volvemos a lo mismo. El Maguen David en este momento no significaba todavía una representación identitaria del judaísmo. Y además aquí, fíjense, tiene Castilla en su interior y León en el otro interior. O sea, el propio judaísmo está incluyendo a los dos grandes estados del momento, Castilla y León de España. Si me están escuchando desde el extranjero, bueno, en la Edad Media, lo que hoy es España estaba dividido en varios reinos y uno de ellos era Castilla y León. Lo tenemos aquí, ahí lo ven, ¿verdad? Lo único, esto no significa que hayan utilizado el Maguen David, como decíamos al comienzo, como un símbolo judío. Es realmente un símbolo islámico, aunque nos pueda parecer paradójico, pero el Maguen David actual se utilizó sobre todo en arte en el mundo islámico y se llamaba sello de Salomón y le daban un símbolo, una explicación mágica. Todos conocemos a Aladino y el genio de la lámpara. Pues estaba la leyenda, estaba todo lo que era el mito de que Salomón tenía un sello, un anillo con el Maguen David, en su momento llamado sello de Salomón. Y con ese anillo, con esa estrella, podía gobernar, podía ordenar a los genios, a los demonios y utilizarlos a su antojo. Entonces, en Aladino, el genio de la lámpara se había metido en la lámpara, había sido capturado precisamente con el Maguen David. Entonces se utilizaba, siempre que vean un Maguen David en España en el arte medieval, piensen siempre que no nos estamos refiriendo a un elemento judío, sino siempre a un elemento islámico, que no será hasta el mundo askenazí en la Edad Media, en la Edad Media también, pero en el mundo askenazí, en el que se comienza a utilizar ya como un símbolo identitario judío. Aquí siempre va a ser un símbolo no identitario, pero sí un símbolo mágico musulmán. Mire, el Maxor catalán. Les estaba comentando hace un momentito, no sé si se puede aumentar un poquito la imagen, que quiero que lo vean, porque van a ver algo bastante curioso. Y es que lo que estamos viendo como lo que sería un dibujo, no es un dibujo. ¿Ven? Está escrito. Esto es una innovación del arte hebreo que también se utilizó en el arte musulmán, en el arte islámico. Y es lo mismo. Para evitar la prohibición de dibujar, de pintar, de hacer una representación pictórica, decían, yo no estoy pintando, yo no estoy dibujando, yo estoy escribiendo. Qué casualidad que la escritura al final toma la forma de una pintura, pero yo realmente lo que estoy haciendo es escribir. Y esto es algo que luego se tomará en Francia, por ejemplo, con Apollinaire, y ya lo que es la vanguardia, lo que llamaron la poesía surrealista, sí que lo adaptaron mucho ya, pero en francés, en castellano, en lenguas europeas, y ya en el siglo XIX, siglo XX. Pero en su origen lo tenemos que llevar al mundo judío, ya le digo. Es interesantísimo. Micrografías, como se llaman. Hemos visto, por un lado, pintores judíos que trabajaban para judíos, pero también había pintores cristianos que trabajaban para judíos, al igual que hubo pintores judíos que trabajaron para cristianos. Tendemos a pensar en el mundo antiguo, en el mundo medieval, como algo completamente dividido, que la población judía solo vivía por y para la población judía, que la población cristiana estaba completamente segregada, tanto de musulmanes como de judíos, y que los musulmanes, por su lado, tampoco se relacionaban con ninguno de los otros dos grupos culturales. Pero no es así. Al final la sociedad era algo más fluido, algo más dinámico, y pese a todos los problemas de convivencia, pese a todos los problemas de jerarquía en la cual unas posiciones religiosas subyugaban a las anteriores, aún así
hubo un contacto cultural mucho mayor del que pensamos. Y este es uno de los mejores ejemplos, porque tenemos una guía de perplejos diseñada por el mejor pintor catalán que había en ese momento, Jaume Ferrer Serra. Jaume Ferrer. Contrató al mejor pintor que había en toda la corona de Aragón para que le hiciese la decoración de la guía de los perplejos. Esto nos demuestra el poderío económico que había en la comunidad, ciertos individuos de la comunidad judía, lógicamente no todo el mundo. Al final la mayoría de la población es clase trabajadora, pero contrató al mejor pintor que había para que trabajara para un judío. Hasta donde sabemos, lo pintó de sus manos, un cristiano, pero se entiende que seguramente estos talleres cristianos también tuvieran a pintores judíos trabajando para ellos, para que afinaran lo que venía a ser algo de iconografía, que sabían el gusto judío, aunque en toda su estilo tenemos que considerar que esto es arte gótico, arte cristiano. Arte cristiano, pero con la característica de que lo contrató un judío para un contexto judío. ¿Es arte judío? Sí. ¿Es arte cristiano? Pues realmente también. Es que, ya les digo, tendemos a compartimentar y en historia y en arte esas categorías absolutas tampoco existen. Bueno, en la vida en general tampoco existen categorías absolutas. La Biblia de Alba. Esto es absolutamente impresionante porque se trata de una circunstancia histórica y se trata también de la única obra que tenemos en España. La única obra judía de este momento que se conservó. Y se conservó porque realmente no la contrató un judío, entonces no salió de España, sino que la contrató directamente un cristiano. Yo creo que les va a explotar la cabeza con lo que le voy a decir. Pero imagínense el maestre de la Orden de Calatrava que dice: yo no sé si ustedes saben que en el cristianismo lo que es la Biblia no es la interpretación directa de lo que es el texto, sino que hay una traducción oficial por parte de la Iglesia, que esa es la única que se permite. Entonces, este maestre tenía la curiosidad de saber si lo que aparecía en la Torá era exactamente lo mismo que aparecía en la traducción al latín que permitía la Iglesia. Entonces, se pueden imaginar cuando encargó a un rabino, a Rachel, que le hiciese una traducción directa de la Biblia hebrea al castellano, saltaron absolutamente todas las alarmas en la Inquisición en la Iglesia. Entonces, el pobre rabino tuvo a un montón de sacerdotes cuidando no fuera a ser que la traducción que él le estaba haciendo hubiera algo que se saltara lo que la Iglesia quería que pusiera. Y esta Biblia de Alba estuvo decorada con pintura. La pintura fue de un taller cristiano, pero miren, yo pongo el ejemplo de ChatGPT, en el cual tú le dices a ChatGPT, a la inteligencia artificial, quiero que me hagas, en este caso, por ejemplo, un edificio con la bóveda dorada, con 2 torres, que en el centro esté un personaje entronizado, abajo un séquito, y el ChatGPT te hace un diseño con los prompts que tú le has mandado. Pues en este caso, ChatGPT fue el taller cristiano y quien decidía los prompts era a Rachel, con lo cual sí que se considera que esto es un sistema pictórico, un sistema artístico judío, porque el autor intelectual fue un rabino, aunque quienes ejecutaron al final la obra fuera un taller cristiano. Quédense con esta obra, a ver si la pueden retener en su cabeza y vean la siguiente. ¿Se les parece? ¿Podemos ver la anterior? Miren, y ahora la próxima. La obra que hemos visto de Rachel se basa directamente en esta obra.
Y esto me parece uno de los grandes momentos del judaísmo y del arte judío, porque esta es una obra que se encargó por un judío converso de muy, muy, muy buena posición económica, tan buena posición económica que terminó siendo, cuando se convirtió al cristianismo, obispo de Burgos, o sea que se pueden imaginar de dónde venía, y le encargó precisamente para aleccionar a los judíos, como él mismo lo había sido, para que se convirtiesen al cristianismo. ¿Podemos ver la parte de abajo? Que quiero que se fijen bien, porque lo van a ver, miren. Ahí lo tenemos. Tenemos en la parte derecha de la imagen al pueblo judío y en la parte izquierda de la imagen tenemos al pueblo cristiano. Pues todos los judíos tienen una venda en los ojos y además es una venda semitransparente, porque para el cristianismo el judío no es que no viera, no es que estuviese ciego, es que no quería ver. Era un terco que no quería ver la verdad. Pues si están viendo, fíjense, lleva incluso aquí el pectoral del sumo sacerdote del templo de Jerusalén con las 12 gemas marcando las 12 tribus y los textos en hebreo que ni siquiera significan nada, porque era una manera de decir la Biblia hebrea, la Torá, es falsa, no tiene ningún sentido. ¿Ven esa fuente? Esa fuente es una pila bautismal y están cayendo hostias consagradas, con lo cual son dos sacramentos del cristianismo. Por un lado el bautismo y por otro lado la Eucaristía. Y aquí estamos viendo al obispo que está señalando a la pila bautismal diciendo, ved la verdad, darse cuenta que estáis completamente engañados y que lo que es el cristianismo, tenéis que verlo. Esta idea que siempre ha tenido una parte del cristianismo como que la evolución natural del judaísmo es finalmente convertirse, que si no te convierte, que si no quieres reconocer a Jesús como el Mesías es porque eres un terco y que la evolución del pueblo de Israel será finalmente que todo el pueblo asuma y reconozca a Jesús como el Mesías. Pues esta que seguramente sea una de las obras más antisemitas que hay se han pintado en toda la Edad Media, se utilizó en la obra. ¿Podemos volver a ver la anterior? Ahí está. Se utilizó como base para hacer una obra que es un canto al judaísmo, que es una obra plena en la cual un rabino le está traduciendo directamente del hebreo al castellano a un cristiano para que el cristiano pueda leer y pueda interpretar directamente lo que pone en la escritura. Con lo cual, a mí me parece muy significativo, me parece un momento de esplendor, no sé si llamarlo intelectual, artístico o como podamos llamarlo, pero me parece muy especial que se utilizara una obra de arte completamente antisemita como inspiración de una obra de arte que es una exaltación del judaísmo. Y bueno, permítanme. A lo mejor han pensado, viendo lo que hemos visto hasta ahora, que pintura, lo que se dice pintura tampoco es, que todo esto nosotros lo vemos como ilustración, pintura sobre papel para decorar un texto escrito, que cuando pensamos en una pintura, en lo que estamos pensando es en el caballete, el lienzo o la tabla y pintándolo al óleo. Y claro, de eso no hay arte judío español, pero sí hay arte judío español. Sabemos de pintores, en algunos casos por los contratos, casi todos de la Corona de Aragón. Hubo uno especialmente prolífico que se llamó Abraham de Salinas y él sí trabajó incluso para el Cabildo Catedralicio de Zaragoza. Es decir, incluso el obispo de Zaragoza le encargó algunas obras, algunos retablos para el aseo de Zaragoza, para la catedral. Nos puede sorprender qué es lo que hacía un judío haciendo iconografía religiosa cristiana
¿Y qué hacía un obispo encargándole a un judío que hiciese un retablo, que hiciese obras religiosas? Vamos a ser malos porque la razón es que si se lo encargaba a un judío le podía pagar menos. Si se lo encargaba a un cristiano ya tenía que pagarle lo que estaba estipulado en las tarifas del gremio. Pero un judío, si te decía, oye, hazme este retablo con tal característica, te voy a pagar lo que consideres, haberte hecho cristiano. Esto permitió que algunos artistas judíos pudiesen desarrollar una carrera artística que no hubiesen podido hacer de otra manera, pero también siempre en una situación muy ventaja con respecto al resto de pintores que sí eran cristianos. Y esto nos lleva a Bartolomé Bermejo. Que Bartolomé Bermejo no tenemos la certeza absoluta porque no tenemos la pistola humeante al lado del cadáver con las huellas dactilares, ni sabe diciendo, este es el asesino. No tenemos un documento de Bartolomé Bermejo diciendo, efectivamente, yo me convertí al cristianismo, pero yo seguía siendo judío. No lo tenemos, pero sí tenemos un montón de indicios, tenemos pruebas indiciarias para considerar que Bartolomé Bermejo fue un pintor criptojudío, porque él se convirtió, él se bautizó al cristianismo, pero toda su obra está repleta de elementos que nos hacen pensar, que nos hacen ver que nunca rompió la tradición hebrea, nunca rompió con el pueblo de Israel. ¿Qué es lo que tenemos? Por ejemplo, miren aquí, tenemos a un Cristo, pero en lo que es la tumba está escrito en hebreo. ¿Lo ven? Y es un Cristo resucitado, pero es un Cristo con vello corporal. Que esto nos puede parecer como un detalle sin importancia, pero representar a Jesús resucitado con vello corporal le está haciendo humano, le está quitando lo que es la divinidad a Jesús, con lo cual eso sería directamente una herejía para un cristiano. Podemos decir, a ver, ¿cómo va en un momento en el que está la Inquisición tan fuerte, cómo va un pintor judío a hacer algo que no deja de ser una herejía cuando le puede suponer la muerte? Claro, pero es que Bartolomé Bermejo no pintaba para la iglesia como tal. Estos eran encargos privados. Entonces, al final, un sacerdote, alguien de la Inquisición, no iba a tener acceso a esta obra, sino que eran compraventa privada, y en este caso, compraventa privada de un judío converso. Porque Bartolomé Bermejo él era cordobés y tuvo que huir de Córdoba porque a su mujer la pilló la Inquisición. Llegaron a la Corona de Aragón, a Daroca, que era una ciudad especialmente con una población importante de judíos conversos. Se adaptaron a la vida de esta comunidad de judíos conversos y fueron ellos los que le estuvieron encargando obras. Entonces tenemos a un pintor que se convirtió, un pintor que sabemos por los contratos que tuvo muchísimos problemas porque él quería cobrar a la altura de su talento y que siempre quería cobrar más de lo que le permitía, con lo cual ya tenemos un indicio de por qué se pudo haber bautizado simplemente para que le pudiesen pagar lo que le pagaban a un cristiano. Si no, tenía que conformarse con lo que le pagaban a un judío. Tenemos a un artista que seguía utilizando el hebreo en su obra y tenemos a un artista que trabajó para la comunidad de los judíos conversos de Daroca y que seguía representando a Jesús como un humano. Nunca representó a Jesús como un Dios. Ya son muchos elementos, muchos indicios para poder decir que efectivamente Bartolomé Bermejo no fue cristiano como tal, solamente cristiano de DNI, de carnet, pero él siempre se mantuvo dentro de lo que fue el pueblo de Israel. Esto convierte a Bartolomé Bermejo en su momento en el mejor pintor que había en España, con lo cual el mejor pintor que hubo en España era un pintor judío. Y hasta que llegamos a finales del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, que empieza ya a florecer
el arte judío, pintores judíos, artistas judíos en Centro Europa, estamos hablando del mejor pintor judío que hubo durante 3 siglos y era español. Problema, que realmente Bartolomé Bermejo nunca va a aparecer en ningún catálogo, en ningún libro que esté hablando de pintura judía, porque fue un pintor que se convirtió y fue un pintor que toda su obra estaba relacionada con la iconografía cristiana. Pero es que si no se hubiese convertido, no se hubiese bautizado, mejor dicho, convertido no, bautizado, y no hubiese trabajado para la iglesia, no se habría convertido en el mejor pintor judío de la historia, o por lo menos hasta el momento, porque no habría tenido esa oportunidad. Les voy a decir una cosita. Cuando visiten el Museo del Prado, si están en Madrid, si vienen a España, o sí, principalmente el Museo del Prado, fíjense siempre, si ven una obra como esta, por ejemplo, que aparece abajo, proviene del Museo de la Trinidad. Porque el Museo de la Trinidad fue un museo que se hizo para recopilar todas las obras religiosas que provenían de los conventos, de las iglesias, de la desamortización de Mendizábal. Mendizábal fue el primer ministro de España en el siglo XVIII, perdónenme, ahora, bueno, si no es el 18, final del 18, comienzo del 19, perdónenme. Hizo una desamortización que significaba quitarle a la iglesia sus bienes no productivos. Y muchas de las obras religiosas que había en iglesias y en conventos terminaron en este Museo de la Trinidad, que finalmente fue al Museo del Prado. ¿Por qué le di tanta importancia? Porque Mendizábal, este primer ministro, era judío. Fue el primer ministro de la historia que era judío, provenía de una familia judía. De hecho, sus abuelos, los 4 abuelos, habían sido juzgados por la Inquisición, y cuando él falseó su nombre, falseó su identidad, porque todavía había leyes que impedían a los judíos o a los descendientes de judíos que adquirieran o pudiesen seguir ocupando determinados puestos en la administración, y él quería ser presidente de España. Pues a un judío le debemos que tantísima obra importantísima que hay ahora mismo en el Museo del Prado en Madrid, perdónenme, si no fuera por él, si no hubiese sido por un judío, ahora mismo no lo podíamos tener. Seguiría siendo propiedad privada de la iglesia. ¿Lo hizo porque era judío? ¿Fue una especie de vendetta por todo lo que la iglesia le había quitado a la comunidad judía en su momento? No, fue por una cuestión de liberalismo, los ideales anticlericales del momento, que no tenían nada que ver realmente con la identidad religiosa. De hecho, él no era religioso, es lo que hoy en día se considera en Israel, por ejemplo, un laico. Alguien sin adscripción religiosa, pero étnicamente o de trayectoria familiar judío. Pero por eso me parece uno de los grandes momentos del arte español, del que tampoco se suele hablar, del arte español judío, que no solamente son pintores, que no solamente son mecenas, sino que incluso hubo un primer ministro que llenó el patrimonio español de obras de arte que provenían de la iglesia gracias a la desamortización, y eso lo hizo un judío. Bien, aquí les digo, ¿ven? Estamos viendo la resurrección de Bartolomé Bermejo, y podemos acercar un poquito la imagen, que quiero que vean una cosa. Quiero que vean cómo tiene el pecho con vello, y algo todavía más interesante. Miren, tiene vello. No es un dios, sigue siendo un humano. Y si bajamos un poquitito la imagen, el paño. No, lo dejamos ahí. El paño no se ve demasiado bien, pero el paño es transparente para que se vea que estaba circuncidado. Es decir, en ningún momento se deja la imagen de Cristo por Bartolomé Bermejo como un personaje cristiano, sino el de un hombre judío con vello que no resucitó porque seguía siendo humano y circuncidado. No solamente es pintura, también tenemos arquitectura, y no solamente arquitectura religiosa,
también tenemos uno de los palacios más impresionantes que hay en toda España, la obra civil más importante de toda la Edad Media, que es precisamente judía, la hizo un judío, que es el Alcázar de Sevilla. Pues el Alcázar de Sevilla durante muchísimo tiempo se sospechó que el arquitecto había sido judío, porque lo hizo levantar Pedro I, que todo lo que fue su primer ministro, su consejo de grandes funcionarios, provenían de la comunidad judía. Y de hecho, el Alcázar, hoy en día, si visitan Sevilla, que tienen que visitarlo porque es una ciudad maravillosa, con una judería impresionante, y ahora también tienen que ver el Alcázar, pues el Alcázar estaba emplazado en la judería. Lo que pasa es que se encontró lo que era el texto fundacional, en el cual estaba escrito en árabe con letra árabe. Y ponía que Yusuf del Al-Jarafe diseñó este edificio. Dijeron, bueno, Yusuf del Al-Jarafe, nombre árabe. Efectivamente, la teoría de que había sido un judío no era cierta. Hasta que un investigador, les estoy hablando de hace un par de años, volvió a leer la tabla, la inscripción que aparece, que está aquí en esta puerta que les estamos enseñando, y decía, como está en árabe y como la letra es árabe, como lo están viendo, hemos dado por hecho que pone Yusuf, pero es que no pone Yusuf, pone Yusef. Entonces, efectivamente, la idea de que el palacio, el Alcázar de Sevilla, lo había levantado un judío, al final se demostró. Y es una de las obras de la Edad Media más importantes, seguramente el principal palacio que se levantó en toda la Edad Media, y mira, se lo debemos a alguien de la comunidad, a un judío. Y tenemos también el mayor icono seguramente de la escultura española, que son los leones del Patio de los Leones de la Alhambra. Son musulmanes, pero el autor intelectual también podemos decir que fue judío, porque Ibn Nagrela tenía un palacete precisamente donde está actualmente el Palacio de la Alhambra. Y Ibn Gabirol, el poeta, escribió que en el patio tenía una fuente octogonal que recordaba el mar de bronce del Templo de Jerusalén, pero que sustituía a los bueyes por leones. Esto está escrito. Esto no es una interpretación. Esto existe el texto en el que te está comentando cómo este palacio judío tenía una fuente descrita igual que está descrita el Patio de los Leones. Sabemos que el Patio de los Leones, la fuente, es musulmana, es del siglo XIV. Eso se sabe, pero es exactamente igual que la fuente que estaba en el mismo sitio 3 siglos antes, levantado por un ilustrísimo judío, con lo cual, volvemos a lo mismo, la obra como tal no se puede considerar de manufactura judía, pero el autor intelectual sí que lo es, porque esto es un remake, una reconstrucción de la fuente original que se había perdido, pero se había mantenido el recuerdo y quisieron volver a levantar la misma fuente que Ibn Nagrela tenía en su palacio, con lo cual al final la escultura más icónica, con el permiso de la Dama de Elche, que hay en todo el arte español, estamos hablando que también se le debe a un judío. No sé si nos va a dar tiempo, pero lo hago muy rápido. Miren, como les comentaba al comienzo, no ha habido nunca un arte judío como tal, un estilo judío, un estilo que digamos que es inequívocamente judío. Y, por ejemplo, aquí tenemos la resurrección de Lázaro, que para representar al pueblo judío en un contexto judío, como no tenían una forma de hacerlo, pues recurrían a una ruina. Y hasta en el siglo XIX, cuando empezaron a levantar las primeras sinagogas con la emancipación del pueblo judío, el primer arquitecto que levantó la primera, que fue la de Viena, llegó a la conclusión de decir, no, si el pueblo hebreo se ha emancipado, su arte no puede seguir siendo el mismo que se utilizaba con los cristianos. Tienen que tener un estilo propio. Fester se llamaba el arquitecto. Entonces dijo, muy bien, perfecto. ¿Cuál fue el momento cumbre del arte
del arte judío al andaluz. Pues hagamos las sinagogas al estilo andalusí. Entonces, por eso ahora tú vas por Viena, vas por Budapest, vas por Praga y estás viendo la sinagoga con, con los ladrillos rojo y blanco, como en la mezquita de Córdoba, y todo lleno de, como vemos a continuación, de arcos de herradura. Entonces, al final, el arte que no es hecho por judíos, o el arte que no tiene que ver con los sefardí, porque todo esto es arte askenazí, al final se recurrió al arte sefardí, se recurrió a la edad de oro del judaísmo en Al-Ándalus para crear el estilo judío por excelencia. Un estilo inequívoco que cuando alguien vaya por una ciudad y vea los arcos de herradura, sepan que eso es una sinagoga. Y al final también nos trae a España. Fueron la comunidad judía, ¿ven? Rojo, blanco, como en la mezquita de Córdoba. Al final fue el estilo andalusí el que se recompuso, el que se rehizo en Centro Europa para levantar el estilo inequívocamente de la sinagoga para que todo el mundo supiera reconocerlo. Y espero que les haya interesado la charla. Maravilloso, la verdad. Estuvo espectacular. Me encantó. Buenísimo, realmente buenísimo. Claro, el problema es que me enrollo y al final no daba tiempo. No, además ha llegado con el tiempo justito. Seguramente habrá preguntas, como dijimos, esto está grabado, así que hagan las preguntas igual, se las vamos a transmitir a Pablo y se las responderemos oportunamente. Además, no tengo duda que te vamos a tener nuevamente porque ha sido súper interesante y súper clarificador también. Nos damos cuenta, Marcelo y Pablo, nos damos cuenta también cuántas cosas no vemos al mirar, ¿no? Cuántas no entendemos o miramos como un dibujo simple sin mirar al detalle, y verdaderamente nos sorprende lo que se puede ver cuando uno entiende o termina de tener esta explicación de los dibujos. Pablo me envió la presentación esta semana y yo no entendía a ver por dónde va a ir, porque estaba, bueno, por lo pronto las sinagogas del este europeo y los cristos. Bueno, vamos a ver por dónde va. Y ha quedado clarísimo, ha sido fantástico. Realmente nos encantó todo lo que nos ha mostrado Pablo, Y además aceptamos tu invitación de ir al Prado contigo. Hemos ido varias veces, pero ahora hay que ir de vuelta con otra visión. Claro. Además, miren, yo siempre digo que España es como si fuese un árbol, que uno ve la copa y nada más, y no ve las ramas, solamente ve hoja a hoja y parece que es algo completamente homogéneo, pero empiezas a zarandearlo y empiezan a verse las ramas, y una de las principales ramas de ese árbol, que es España, es el judaísmo, y no se puede entender, no lo vemos, pero está ahí, y no es que esté ahí, es que está formando España. Tal cual. Qué interesante visión, la verdad que sí, el árbol le falta el monstruo para el árbol. Seguro. Bueno, buenísimo, la verdad que me encanta. En verdad, muchísimas gracias, estuvo fantástico lo que nos has mostrado. Te comprometemos a tenerte de vuelta. En general tratamos de no molestarlo más de una vez al año. Vamos a ver cómo viene. Molestarme. Está muy bien. Muchísimas gracias, verdaderamente súper interesante para mí, muy novedoso, así que estoy contentísima. Muchas gracias. Bueno, Lili, nos vamos. Nos vamos, seguro que todos los que están mirando se quedaron con muchas preguntas, nos pueden escribir, nos pueden hacer las preguntas ahí abajo del video en los comentarios de YouTube o mandarnos un mail a nuestro correo y se los vamos a transmitir a Pablo y los dejaremos asentados ahí mismo en el video, así todos pueden ver las respuestas. Y muchísimas nos encontramos gracias. Entonces el domingo que viene, como siempre, en los encuentros de Al-Had en Ladino, en este caso con David Manrique y Naomi Nelly Shahar, que nos va a contar sobre aquellos primeros tiempos del Estado de Israel ahí en el Negev, en el desierto, donde
nadie quería ir, cómo era la vida en esos casos. Los que están en Buenos Aires ya saben, el sábado 18 presencial aquí en el Centro Cultural Sefarad, también presencial, quienes quieran cantar, escriben, se anotan en la página de sefarad.com, tienen todos los formularios para anotarse, y el jueves que viene nos vamos a Sarajevo. Vamos a recibir a Ricardo Angoso García, que ha escrito, tiene un conocimiento fantástico y nos va a hablar de Sarajevo. Va a ser otra de las personas que vamos a tener más de una vez porque su conocimiento es muy, muy amplio, y en este caso Sarajevo va a estar súper bueno para verlo. Y bueno, nada más, nos vamos entonces. Nos vamos recontentos, llenos de arte. Gracias, Pablo. Gracias a todos por estar aquí acompañándonos y nos vemos. Nos vemos con el video final. No te vayas, Pablo.